Y en nuestro estudios está con nosotros, y quiero saludar a John Marulanda, coronel, piloto del Ejército colombiano, excomandante de la Brigada 25 de Aviación del Ejército, consultor de seguridad y defensa. Y además, el coronel Marulanda fue comandante de un grupo de caballería precisamente allí, en Saravena. Coronel, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Y Dania, buenas tardes, gracias por la invitación. Caramba, estas son las noticias que uno no quisiera dar, sobre todo cuando en Colombia se habla de un proceso de paz. Cuando en Colombia se habla de que el ELN también pudiese sentarse en una mesa de negociación, pero pareciera que sigue prevaleciendo la teoría de que hay que demostrar fuerza antes de negociar. Bueno, y Dania, este incidente que desafortunadamente no es infrecuente en Arauca, en Saravena, área en la cual tuve el honor de servir con los soldados colombianos por mucho tiempo, se dan con más regularidad de la que quisiéramos. Este hecho específico a mí me llama la atención, conociendo como conocí el área y todo lo que allí se desarrolla, el que desde el año pasado el ELN y las FARC, Frente 10 de las FARC y el Frente Domingo Lavín Sáenz, hayan acordado una lucha conjunta, un intercambio de hombres, y que se hayan verificado eventos de seguridad en los cuales inteligencia ha determinado la presencia de terroristas de las FARC en los grupos del ELN que hicieron estas actividades. Esto lo digo porque me llamaría mucho la atención que inteligencia nos dijera si en este infausto hecho allá en Huicán solamente hubo gente de, como dicen ellos, de la Simacota y de los tropos, sino que además había gente prestada de las FARC al ELN. Y se lo digo porque hasta el momento inteligencia militar nos decía que el ELN eran unos 1.500, 1.800 hombres, y esta mañana escuché al comandante del ejército diciendo que eran más de 3.000. ¿De dónde salieron esos otros? Sería muy importante clarificar eso porque es declarado por ambos grupos terroristas que hay un acuerdo mancomunado entre los dos para adelantar sus intereses de tipo militar y de tipo político en frente a todo lo que está sucediendo en el país. Luego, a mí me llama la atención eso, y sería muy bueno saber si nos dicen si ahí hubo gente de las FARC en ese asalto. Ahora, yo creo que esto es absolutamente importante, lo que usted está señalando, por lo siguiente. ¿Habría acuerdos entre FARC y el ELN ahora? ¿Cómo explicar que la FARC esté haciendo un acuerdo con el ELN cuando está sentado en una mesa de negociación con el gobierno del presidente Santos y prácticamente hay un acuerdo de paz del que se dice hay una eventual firma? Sería inexplicable. Y por eso este asunto que yo acabo de mencionar es muy delicado, y creo que frente a él va a ser muy difícil finalmente encontrar esa verdad que yo creo que reside detrás del incidente. Pero también hay otro elemento muy importante, y es de que esa es zona fronteriza con Venezuela. Toda la zona del Catatumbo y de Arauca está bajo control social de las FARC, el ELN y los narcotraficantes, en una amalgama que busca básicamente el beneficio económico. Si no, ahí tenemos las últimas bajas que han ocasionado nuestras Fuerzas Armadas de megateo y demás. Sí. Esta gente trabaja mano a mano, no tanto por defender unos intereses políticos, sino por obtener los beneficios multimillonarios del narcotráfico que sale hacia el estado Apure, que es la principal plataforma de lanzamiento de cocaína hacia el Caribe, que ha crecido en un 350% en los últimos 2 años. Esa cocaína que no se produce en Venezuela sale del estado Apure, mucha del Táchira y otra parte del Zulia, y esa cocaína se produce a este lado, y esa cocaína la trafican los del ELN y los de las FARC, que se llegaron a matar entre ellos en Arauca por territorialidad que daba el beneficio económico, y después acordaron que por aquello de la confraternidad revolucionaria, pues no se debían matar de ellos y debían trabajar conjuntamente. Es decir, pudiese ser que mientras la FARC negocia con el gobierno colombiano, existe un acuerdo
por debajo de la mesa con el ELN para manejar el negocio del narcotráfico, siendo que la fachada le quede solamente al ELN, pero que las ganancias y el dinero se reparta, digamos, entre ambos, por lo menos entre los dirigentes? Pensando de manera realista, podría ser. Pensar en este momento ingenuamente que las FARC y el ELN van a llegar a convertirse en grupos políticos que van a luchar por el poder en Colombia, cuando acabamos de demostrar en las elecciones lo que le pasó a la izquierda. Cuando la reacción negativa en contra de las FARC en Colombia es altísima. Es altísima. En Colombia el problema no es el gobierno, el problema son las FARC. No le creen a las FARC, no le creemos a las FARC. Por supuesto, los negociadores tienen que decir que sí, y los negociadores ya después de la mitad del río no se pueden devolver, de modo que la negociación sigue. Pero cuando se estudian los documentos, cuando se conoce el terreno, cuando se sabe cómo actúan las FARC y el ELN, uno llega fácilmente a esa conclusión. Sin embargo, pues en aras de la duda habría que esperar que alguien con más conocimiento actualizado nos pueda confirmar eso. Ahora, cuando usted habla, coronel Marulanda, cuando usted habla de inteligencia, maneja, digamos que en los últimos actos del ELN también habría nombres involucrados de la FARC, ¿de qué inteligencia estamos hablando? Estamos hablando de inteligencia militar, estamos hablando de inteligencia de agencias privadas. Recordemos que Arauca y Apure son dos emporios petroleros de interés vital tanto para Venezuela como para Colombia. Hace menos de un mes, terroristas milicianos de las FARC pararon un convoy, se robaron un carro de una empresa petrolera que se movía en un convoy ahí abajo de Huicán, en la carretera que va a un sitio que llama El Mordisco. Allá se mueve mucho la inteligencia y mucho la información. Y cuando uno visita esas áreas, esa es la información que le pasa. Claro, ahora, esperar, por ejemplo, que el gobierno del presidente Santos, autoridades del gobierno de Colombia confirmaran este tipo de información, que digamos, sería increíble que lo hicieran, pero nada fácil cuando hay un proceso de negociación como el que se está desarrollando en este momento. Tendría de aceptarlo o de aceptarse esa información, alguna reacción tendría que haber en la mesa de negociación. Evidentemente, y afirmar yo eso aquí sería condenarme a las tinieblas externas, porque aquí en Colombia los que criticamos o vemos esos aspectos negativos del proceso somos estigmatizados. Sin embargo, sinceramente, conociendo el terreno y la realidad de allá, no me extrañaría que eso sucediera. La gente de allá le comenta a uno, en Saravena, en Fortul, entonces le dicen, no, los muchachos de las FARC ahora están trabajando con los del ELN. Entonces, digamos, coronel, la gente que maneja el tema de seguridad, como usted y como mucha otra gente que además conocemos, digamos, se ha previsto de alguna manera que firmado un acuerdo de paz, quizás muchos de los combatientes de FARC pasaran a las filas del ELN. Es decir, tampoco estamos hablando de algo que nos estamos inventando en este momento. La lógica que utilizan estos grupos de presionar militarmente antes de una negociación que es conocida, en este caso particular tendría mucho de real, porque así lo han hecho, pero llama la atención que se haya aumentado tanto el número de efectivos del ELN cuando estaba realmente disminuido. Ahora, como le digo, antes nos decían que el ELN no eran sino 1.500, 1.800 hombres, ahora nos dice que son 3.000. ¿De dónde reclutaron 1.200? ¿De dónde reclutaron 1.000 más cuando la realidad es que el reclutamiento de estos grupos ha venido disminuyendo? Entonces uno pensaría que de las FARC están pasando allá. Porque hay un acuerdo entre ellos dos de repartirse el territorio de Arauca y la región fronteriza, básicamente con interés del narcotráfico, y porque dijeron nos vamos a colaborar, y porque también pues le interesa a las FARC desde allá y al ELN desde aquí, que están los dos negociando con el gobierno. En toda esta situación tan complicada que estamos viviendo, no es de extrañar que esto se dé. Y
¿Cabe la posibilidad que firmado un acuerdo de 3.000 hombres que conforman, según información como usted está señalando, las filas del Ejército de Liberación Nacional, aumente este número? Pues hay que esperar. En realidad, ahora hay que abrir un compás de espera a ver cuál va a ser la situación de la posible negociación con el ELN. Y ver si el ELN entra a una mesa y en qué condiciones, una mesa de negociación y en qué condiciones. Como las FARC, seguimos en guerra con ellos, paran ellos las actividades militares, hacen un cese unilateral del fuego o qué. Dependiendo de eso uno puede hacer una valoración de qué sería el próximo paso. Lo que sí es cierto es que bien del ELN o bien de las FARC, gran cantidad de gente no va a acatar las órdenes de entregar las armas cuando tienen un negocio multimillonario en la frontera con Ecuador, en la frontera con Venezuela, que les permite vivir un poco aislados del resto del país, pero con todas las comodidades, con las chicas bonitas del pueblo, siendo los matones de la región, con todo el dinero del mundo. Va a ser muy difícil. El narcotráfico, y no lo entendieron las FARC, no es solamente un instrumento para lograr su guerra revolucionaria. El narcotráfico es un principio de degradación moral de sus hombres. Y eso no lo han querido entender. Que ellos se acerquen al narcotráfico para tener recursos, para comprar armas, pagar sus tropas y demás, de alguna manera hasta la Corte Suprema nuestra ha dicho que eso podría ser válido. Pero lo que ellos no saben es la degradación moral que el narcotráfico lleva dentro. ¿No lo saben, coronel? No lo saben. Y cuando ahora digan que vamos a suspender, se van a dar cuenta. Fíjese, los últimos capos de las FARC que han dado de baja, ¿en qué condiciones vivía? Esos no son los guerrilleros tradicionales. Esos son narcotraficantes, llenos de cadenas, de lujos, con muchachas siliconadas, vivían. Esos son los que hacen la revolución, son de las FARC y llegan a ese punto por el dinero del narcotráfico. Entonces, ahí hay algo que es muy complicado, que en el así llamado posconflicto va a ser muy difícil de lidiar. Ahora, ¿cómo hablar, internalizar, mentalizarse en un posconflicto cuando tenemos de este lado al Ejército de Liberación Nacional aumentando en hombres y en acciones de este tipo? Es decir, va a haber un posconflicto con la FARC. ¿Y qué hacemos con este conflicto? ¿O hay un posconflicto general o el conflicto va a seguir allí? No, mire, Daria, yo creo que las fuerzas militares están en plena capacidad operacional de derrotar militarmente, de someter por las armas de la República a estos terroristas del ELN. El problema yo no lo veo tanto militar con el ELN, el problema yo lo veo de tipo político. Ahora, con todo el respeto por nuestras fuerzas militares, también hay que analizar dónde hubo errores tácticos en el hecho que nos concita para hablar de esto. ¿Qué pasó con esa patrulla? ¿No tenía inteligencia actualizada? ¿No sabía que ahí estaba el enemigo? ¿O el dispositivo estaba mal? ¿No tenía unidades de apoyo inmediato? ¿O la logística estaba fallando? ¿O qué pasó? Eso hay que analizarlo también. Y seguramente que los mandos lo están haciendo allá en Saravena. Pero en términos generales, las fuerzas militares del país, el Ejército Nacional, con su aviación y el apoyo de la Fuerza Aérea y demás, está en plena capacidad de derrotar militarmente, someter por las armas a estos señores del ELN, que no es fácil, por supuesto. El terreno de ellos, Arauco ha sido un santuario tradicional del ELN, revivió allá después de que fue desmantelado en Anorí, y gracias a una compañía alemana que le dio todo el dinero del mundo, revivió y ahí se ha quedado. Como que no es fácil, nos cuesta dolor, pero evidentemente tenemos la superioridad militar. Para eso, digamos, para analizar todas estas variables de las que usted habla, ¿es que se ha instalado ese puesto de comando allí en Saravena? Sí, evidentemente debe ser un puesto de mando adelantado con el comandante del Ejército, los comandantes de las unidades operacionales mayores y menores, y ellos deben de estar analizando. Ahora, mire, Saravena tiene toda la experiencia de guerra en contra del ELN y del narcotráfico que usted se pueda imaginar. No es el único sitio en el país, pero Saravena, yo serví allá, como le digo, con mucho honor durante casi 2 años como comandante del Grupo Raíz Pizarro, y la información de todo lo que hacen estos bárbaros del ELN abunda. No es fácil manejar la situación, es muy difícil, pero
yo me imagino que después de esto podremos tener una reacción de nuestras fuerzas militares que ponga en su sitio a estos señores. Pues quiero darle las gracias a John Marulanda, coronel, piloto del Ejército Colombiano, es comandante de la Brigada 25 de Aviación del Ejército, consultor de seguridad hoy en día. Es un gusto como siempre tenerle. Y Dania, muchas gracias.